Buenas, hoy vamos a realizar la tarea 8 de termodinámica, la cual consta de 2 ejercicios. Empezamos. Una vez leído el problema, tenemos anotados los datos y lo primero que vamos a hacer es hallar el equilibrio térmico al mezclar ambas sustancias. Bien, pues para eso primero voy a hallar el calor necesario para bajarle la temperatura de 8 a 0 grados Celsius. Voy a llamarle como calor 1, que va a ser la masa del hielo, el calor específico del hielo por la variación de la temperatura. El calor 1 va a ser igual a la masa del hielo, son 5 kilogramos. 5 por el calor específico del hielo, que es 2090, y por la variación de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final sería 0, menos la inicial, que es menos 8, sería más 8. El calor 1 va a ser igual a 86.600 julios. ¿Ya? Bien, ahora lo que necesitamos es realizar un cambio de estado. Para esto, yo voy a decir que el calor 2 va a ser el necesario para cambiar de estado. El hielo que está a 0 grados Celsius a agua. Eso es la masa del hielo por el calor latente de fusión. El calor 2 es igual a la masa del hielo, que es igual a 5 kilogramos, por el calor latente de fusión, que lo tengo aquí, 334.000. Ya, entonces el calor 2 va a ser igual a 1.670.000 julios. Ya. Ahora lo que voy a hacer es ver si el agua que está a 80 grados Celsius me puede suministrar estos dos calores. Entonces primero voy a hacer la suma. Voy a llamarle al calor 3, va a ser igual al calor 1, otro calor 2, que va a ser el calor necesario para pasar el hielo a agua. ¿Okay? Es el calor 3, sería la suma de estos dos, ¿no? Pero ya haciendo directo, la suma me queda 1.753.600 julios. Ahora, el calor necesario lo voy a sacar aquí. Sería el calor 4, que sería el calor necesario, o sea, el calor que puede brindar el agua, perdón. Sería la masa del agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura. El calor 4 va a ser igual a la masa del agua, que son 10 kilogramos. El calor específico, que es 4.186. La variación de temperatura final sería 0, la temperatura inicial, que son 80. El calor 4 me da menos 3.748.800 julios. Entonces con esto yo veo que el agua sí me puede brindar el calor suficiente como para derretir todo ese hielo y convertirlo en agua, pero aún puede seguir brindando mucho más calor. Entonces aquí vamos a aplicar el principio de que calor ganado más calor cedido va a ser igual a 0. Calor ganado, ¿cuál es? Todo esto de aquí, y este es el calor que puede ceder. Pero aquí lo que va a ocurrir es que yo no sé cuál es la temperatura final que va a alcanzar la mezcla, porque como el agua puede seguir cediendo calor y el hielo que se convierte en agua puede seguir absorbiendo calor, entonces le haría así: 1.753.600 más sería la masa
la masa del hielo en este caso, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora ya es agua, pero sigamos poniendo hielo porque es lo que nos da en el dato. Sería por el calor específico, pero ahora el hielo ya se convierte en agua, sería el calor específico del agua. Por la variación de temperatura, que aquí sería temperatura final menos temperatura inicial, pero como la temperatura inicial es cero. Entonces sería más, igual, la masa del agua por el calor específico del agua, por la variación de temperatura, que sería temperatura final, menos la temperatura inicial, que es 80. Y todo esto debería ser igual a 0. Ya. Ahora simplemente sería reemplazar los datos y resolver. Sería la masa del hielo son 5 kilogramos por el calor específico del agua, que es 4186, por la temperatura final, más la masa del agua, que son 10 kilogramos, el calor específico del agua, que es 4186, entonces por la temperatura final y menos 80. Todo esto igual a 0. Bueno, haciendo todo esto, para ahorrar tiempo, me queda esto: 627, no, 62.790, temperatura final va a ser igual a 1.595.200. Aquí lo único que nos queda es esperar la temperatura final y 200 sobre. Con esta la temperatura final me queda 25,40 grados Celsius. ¿Ya? Con eso ya tenemos la temperatura final, que es lo que nos pide el literal A. El literal B nos pide la variación de entropía del agua. La variación de entropía, como si del agua, va a ser igual a la masa por el calor latente por el logaritmo natural de la temperatura 2 sobre la temperatura 1, pero es casi que nuestra temperatura final sobre la temperatura inicial. Muy bien. Claro, sería la masa del agua y el calor específico del agua. La variación de entropía del agua, la masa del agua son 10 kilogramos. 10 kilogramos. El calor específico del agua son 4.186. El logaritmo natural, la temperatura final sería la final de la mezcla, ¿no es cierto? La temperatura final son 273,15 más 25,40. La temperatura inicial ya la tengo transformada, son 353,15. ¿Ya? Pues con esto ya saco la variación de la entropía y me queda menos 7030,61 julios Kelvin. Julios por Kelvin. Ahí listo. Con esto ya tenemos la variación de entropía del agua. Para el literal C nos pide que encontremos la variación de entropía, pero ahora del hielo. Vamos a hacer la parte 1. La parte 1 va a ser encontrar la variación de entropía desde 8 a 0. La variación de entropía del hielo de menos 8 a 0. 3 grados Celsius. ¿Okay? Esto va a ser igual a la masa del hielo por el calor específico del hielo por el logaritmo natural de la temperatura final sobre la temperatura inicial. Entonces la variación de entropía del hielo, la masa del hielo son 5 kilogramos por el calor específico del hielo, que son 2090, el logaritmo natural, la temperatura final, como va a ser 0, convertido a kelvins, son 273,15 kelvins
por la temperatura inicial, que son menos 8. Sería 273,15 menos 8, pero eso sí teníamos anotado aquí. Entonces son 265,15 kelvins. Kelvins con kelvins. Y me queda que la variación de entropía del hielo es igual a 310,63 igual Julio por Kelvin. Julio por Kelvin. Ya. Ese es el paso 1. Ahora, en el paso 2 sería la variación de entropía del hielo cuando cambia de estado. Entonces esto es igual, cuando cambia de estado, es igual a la masa del hielo, el calor latente de fusión, sobre la temperatura. La variación de entropía del hielo, masa del hielo son 5 kilogramos, por el calor latente de fusión, que son 334.000. Sobre la temperatura es en Kelvin, sería 273,15. La variación de entropía del hielo es igual a 6113,85 Julio por Kelvin. Ya. Ahora tendríamos que encontrar la variación, pero cuando pasa a la temperatura final de la mezcla, sería masa del hielo por el calor específico del agua por el logaritmo natural de la temperatura final menos la temperatura inicial. Variación de entropía del hielo, masa del hielo 5 kilogramos, calor específico del agua 4186 por el logaritmo natural. La temperatura final sería 273,15 más 25,40. Todo esto sobre la temperatura inicial, que son 273,15. La variación de entropía del hielo es igual a 1861,01 Julio por Kelvin. Ya. Listo. Ahí tenemos todas las variaciones del hielo. Y ahora simplemente sería sumar la variación del hielo, total del hielo, va a ser igual a la suma de las tres variaciones. Entonces va a ser 310,63 más 6113,85 más 1861,01. Entonces la variación de entropía total del hielo 8285, pongamos como 50 Julio por Kelvin. Listo, con esto tenemos todo el literal C. La variación de entropía total simplemente sería variación de entropía total sería igual a la variación de entropía del agua más la variación de entropía total del hielo. Entonces, la variación de entropía total voy a sumar menos 7030,61 más 8285,50. La variación de entropía total igual a 1254,88 julios por Kelvin. Listo, esta sería la variación total de entropía. Cuando nosotros tenemos que la variación de entropía es mayor que 0, o sea, la variación total de entropía es mayor que 0, es un proceso no reversible. No reversible. Y cuando la variación total
total de entropía es igual a 0, es un proceso reversible. ¿Ok? Pues en este caso, como vemos, es mucho más grande que 0, por ende es un proceso no reversible. Y listo, eso sería todo por el ejercicio 1. Bien, cuando hemos leído el problema tenemos los datos y sabemos los procesos que va a realizar el gas. Es un gas monotónico, tenemos todos los datos. Como primer proceso tenemos que va a realizar un proceso isobárico, donde la presión es constante y cambia del volumen A al volumen B. El segundo proceso es un proceso isocórico, donde el volumen es constante y cambia de la presión B a la presión C. El tercer proceso es un proceso isotérmico. Como primer punto, yo lo que voy a hacer es bosquejar la gráfica de estos procesos. Si ya tengo ubicados los puntos, la gráfica es presión-volumen, simplemente 1, ¿no es cierto? Como la presión es constante, la primera línea va a ser horizontal, la segunda, como el volumen es constante, simplemente va a ser una recta vertical, aquí. Y el tercer proceso es un proceso isotérmico, entonces va a ser una curva. Listo. Van a ser los puntos A, B y C. Listo. Como primer punto, el ejercicio nos pide que determinemos la presión, volumen y temperatura en los tres estados. En el primer y segundo estado nosotros ya conocemos la presión y el volumen. Entonces, lo que vamos a calcular va a ser la temperatura. Vamos aquí. Vamos a calcular la temperatura y ubicar la ley de los gases. Idea es que la presión por el volumen va a ser igual a RTN. Y todo esto conozco, lo único que no conozco es la temperatura. Va a ser mi temperatura A, va a ser igual a la presión por el volumen sobre R por N. Simplemente reemplazo. Presión son 2 atmósferas por el volumen, que es 1 litro, sobre R, que va a ser 0,082, porque estamos trabajando en atmósferas por litro. Entonces usamos esa R. Y por N, que es 1,5 moles. Simplificando todas las unidades de medida, nos queda que la temperatura en A es igual a 16,24 kelvins. Ya tenemos la temperatura en A. Ahora, para hallar la temperatura en B, vamos a usar esta ley. Volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 sobre la temperatura 2. Listo. Yo tengo la temperatura 1, que es la temperatura, y quiero la temperatura 2, que va a ser la temperatura B. La temperatura B va a ser igual al volumen B por la temperatura A sobre el volumen A. ¿Cierto? Entonces la temperatura B, volumen B son 3 litros. 3 litros por la temperatura A, que son 16,24, sobre el volumen A, que es 1 litro. Haciendo esto, me queda que la temperatura en B va a ser igual a 48,72 kelvins. Listo. Vamos a ir como 1, 2 y 3. Ahora por el paso 3, ¿qué me sale? La presión en 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Ya. Y quiero la temperatura en C, o sea, voy a despegar. La temperatura en C va a ser igual a la presión 2, que va a ser la presión en B, que va a ser igual a la presión en A, son 2 atmósferas. Entonces despejemos primero esto. Sería presión en C por la temperatura en B sobre la presión en B. La temperatura en C, esto nos va a quedar 16,24. ¿Por qué? Porque es un proceso isotérmico en el cual vemos que la temperatura es constante. Resolviendo esto me va a quedar eso. Pasa la misma temperatura en A, no cambia. Sabemos que sí, es un proceso isotérmico. El trabajo en cada proceso se calcula de la siguiente manera. Pero calculamos el trabajo que hay de A a B. Este es el trabajo de A hasta B. Este trabajo
ser igual a la presión por la variación del volumen. ¿Ok? Entonces el trabajo va a ser igual, como la presión es constante, 2 por la variación del volumen, que es 3 menos 1. El trabajo, 3 menos 1, 2 por 2, 4. 4 atmósferas por litro. Pero un trabajo regularmente se trabaja con unidades de medida de julios. Por eso la conversión simplemente se multiplica por 101,325. Entonces me queda que el trabajo son 405,3 julios. Ya. Ahora quiero el trabajo que se realiza desde B hasta C. Este trabajo es igual a la presión o la variación del volumen. Pero aquí hay que tomar en cuenta que como el volumen es constante, quiere decir que no hay variación. Entonces la variación del volumen va a ser 0. Como la variación del volumen es 0, el trabajo igual va a ser 0. Bien, ahora queremos el trabajo se realiza desde C hasta A. Este trabajo se calcula con el siguiente fórmula: R T N por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Ok, entonces este trabajo, como queremos que R nos quede directamente en julios, trabajamos con la R de 8,314. 8,314 por la temperatura, que eran 16,24 kelvins, por N, que es 1,5, y por el logaritmo natural sería del volumen 2. El volumen 2, en este caso como va de CA, el volumen sería el volumen 1 y el volumen 2. Sería 1 entre 3. Nuestro trabajo me queda igual a menos 222,50 julios. Aquí tenemos los 3 trabajos y ahora único que nos falta es encontrar el trabajo neto, que es la suma de los 3 trabajos. Sería 405,3 julios más 0, que no voy a ponerle, y menos 222,50 julios. Entonces el trabajo neto va a ser igual a 182,8 julios. Listo. Con eso ya tenemos literal C. Literal D. Tenemos que calcular el calor en cada proceso. El primer calor que vamos a calcular será de... Vamos a poner el color. Calculamos el calor desde A hasta B. ¿Ok? El calor se calcula como NCP por delta T, la variación de temperatura. B es el calor. N es 1,5, son los moles que teníamos. Cp es igual a 5 medios de R, simplemente reemplazo 5 medios de R, que vale 8,314, y por la variación de temperatura, en este caso sería, no tiene todas las temperaturas, pero bueno, es 48,72, sería menos 16,24. Temperatura final menos temperatura inicial. Entonces el calor me queda igual a 1012,64 julios. El calor de A a B. Ahora quiero el calor de B a C. Desde B hasta C. Este calor igual se calcula como N, ahora CB por delta T. Este calor N igual a 1,5. CB es 3
314. Por delta T, la variación de la temperatura. En este caso la variación de temperatura sería de 16,24 menos 48,72. Y todo esto nos da un resultado de menos 607,58 julios. Listo. Y ahora el calor que se realiza desde ABC hasta A va a ser igual al trabajo que se realiza desde C hasta A. Entonces este calor es igual al trabajo de C hasta A, que es desde aquí. Entonces menos 222,50 julios. Listo. Con esto, bueno, ya tenemos los tres calores en los tres procesos. Vamos a calcular la variación de entropía. La variación de entropía, el primer proceso es un proceso isobárico. Para calcular la variación de entropía se utiliza esto: NCP, el logaritmo natural de la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Sería lo mismo la temperatura B sobre la temperatura A. Ahora, la variación de entropía es igual a N 1,5 CP 5 medios de R 8,314 por el logaritmo natural. Temperatura 2, que era 48,72 sobre la temperatura 1, que era 16,24. Entonces esto nos da un resultado de 34,25 julio por Kelvin. La variación de entropía en el segundo proceso, que es un proceso isocórico, es NCB, logaritmo natural de la temperatura, de la presión 2 sobre la presión 1. Esto, N 1,5, CB 3 medios por 8,314, logaritmo natural, presión 2, que sería la presión de aquí, presión 1, presión 2. Presión 2 son 2 tercios sobre 2. Y resolviendo todo esto me queda que es igual a menos 20,55 julio por Kelvin. Ya, sería 1, 2. El 3, como es un proceso isotérmico, la variación de entropía va a ser igual a menos N por R, el logaritmo natural de presión 2 sobre presión 1. La variación de entropía menos 1,5 por R, que es 8,314, el logaritmo natural, presión 2 sería 2 atmósferas por la presión 1, que son 2 tercios. Esto me da igual a menos 13,70 julio por Kelvin. Ya. Una vez que tenemos esto, tenemos que calcular la variación de entropía neta, digamos, o total. Sería aquí, variación de entropía total, pongamos. Va a ser igual a la suma de las tres variaciones. Variación más variación más variación. Entonces aquí me queda 34, 23 y 34 los decimales, o sea 33 y decimales 34. Entonces aquí me queda aproximadamente 0 julio por Kelvin.
Es lo que nos pedía comprobar el ejercicio. Y listo. Esto sería todo en ejercicio 3.